¿Comienza la hora ya? Muy buenos días, hermanos que nos acompañan en esta mañana y también para todos los hermanos que posteriormente nos estarán mirando y escuchando en las redes. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, abril 22, que está a cargo de, como siempre, de nuestro catequista Rafael Besos, nuestro catequista Rafael Besos. Por favor, Rafael. Mayita. Señor amado, reunidos en tu presencia, te pedimos por Rafael, para que con sus enseñanzas nos guíe hacia ti. Que todos seamos sinceros y mantengamos una conducta íntegra y podamos invocar tu nombre, ya que todo el que lo invoca se salvará. Y así tú podrás derramar tu espíritu sobre nosotros, de manera que tu presencia nos llene de gozo y toda nuestra fe y esperanza estarán siempre contigo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El pasaje que vamos a ver hoy es el pasaje de los discípulos de Emaús y está en Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Hay que tener en cuenta que este pasaje solamente está en Lucas, no está en los otros evangelistas, solamente en Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no los reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas,
les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le apareció a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado con el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esto es palabra de Dios. En este pasaje, que solamente está en Lucas, vemos esos dos discípulos que iban de regreso, habían ido a Jerusalén probablemente para celebrar la Pascua judía, el Passover. Y entonces, lógicamente, no habían encontrado alojamiento suficiente en Jerusalén porque estaba todo ocupado. Y entonces se alojaron en este pueblo que llaman ellos de Emaús. Y entonces iban caminando por el camino, iban tristes porque creían, habían perdido la fe y la esperanza. Entonces, a pesar de que habían oído el testimonio de las mujeres, habían oído lo que el Señor les había dicho anteriormente. Si yo busco el pasaje del capítulo 24 de Lucas, que es donde está precisamente esto de Emaús, antes, y comienzo por el versículo 4, no sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellos dos hombres con vestidos resplandecientes. Este es el testimonio de las mujeres que fueron a la sepultura. Cómo ellas temieron e inclinarse el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Le dijeron los ángeles. No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando todavía estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Él les había dicho eso anteriormente, o sea, que él iba a ser entregado, iba a pasar por esa pasión, por ese sufrimiento que pasó en el juicio, en todo los azotes con látigos, la coronación de espinas, lo iban a crucificar, iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Pero ellos se les había olvidado eso. Y entonces, lógicamente, habían perdido la fe, no creyeron lo que él les había dicho y habían perdido la esperanza. O sea, el Señor va a resucitar. Y entonces iban por el camino, iban precisamente tristes y acongojados. Y por eso se les aparece ese peregrino que se acerca a ellos. No lo reconocieron en la forma. Le pasó lo mismo que a María Magdalena. O sea, María Magdalena se encuentra aquel hombre en el jardín y no lo reconoció, creía que era un hortelano. Y entonces, ¿cuándo lo reconoce? Cuando ella se vuelve para irse, él le dice: María, y por la voz lo reconoció. Y entonces Elías se acercó a él y le dijo: Raboní, o sea, maestro. O sea, lo reconoce en el momento cuando le habla. Esto le pasa lo mismo a estos discípulos. Y van caminando, y entonces cuando él le pregunta: ¿y por qué va usted tan triste? Nosotros esperábamos que era un gran profeta y declara exactamente lo que era, rico en la palabra de Dios, etcétera, etcétera, pero lo han matado y entonces 3 días han pasado y no ha sucedido nada más. Y entonces él le comienza a decir, le empieza a hacer la instrucción.
Ellos tampoco creyeron el testimonio de las mujeres, lo que conté anteriormente, que está al principio del capítulo 24 de Lucas. O sea que los ángeles habían aparecido, la tumba estaba vacía, pero el testimonio de las mujeres en el tiempo del judaísmo no tenía valor prácticamente. Y entonces, lógicamente, ellos no creyeron el testimonio de las mujeres y se iban tristes y acongojados. Habían perdido la fe, habían perdido la esperanza, el Señor no iba a resucitar, todo se había acabado. Y por eso entonces el peregrino que se les acerca les pregunta, ¿y por qué están tan tristes? Y entonces le cuentan eso. Pero tú estabas en Jerusalén y no te has enterado de lo que ha pasado ahí. O sea que la pasión y muerte de Jesucristo tuvo una repercusión dentro de la ciudad. O sea que todo el mundo en la ciudad sabía lo que había pasado con Jesucristo. Pero ellos no habían asimilado las palabras del Señor de lo que iba a suceder. Y entonces, lógicamente, van buscando una esperanza. Y entonces el Señor lo que comienza es a instruirlo acerca de las Escrituras. Y comenzando desde Moisés, le empezó a hablar de todo lo que era el proceso de la salvación. Entonces, ellos lo seguían considerando como un peregrino, o sea que no había encontrado alojamiento como ellos, pero que estaba un poco despistado porque había estado en Jerusalén y no sabía lo que había sucedido con Jesús el Nazareno. Entonces comienza la instrucción por parte de ellos, por parte de Jesucristo, a darles la instrucción sobre la Sagrada Escritura. Y ellos comienzan a absorber aquella instrucción, pero todavía no lo reconocían. Creía que era un peregrino que estaba bastante bien instruido en la Sagrada Escritura. Una de las cosas importantes es cuando nosotros perdemos la idea precisamente de lo que es el Señor con nosotros. Por ejemplo, si yo busco el profeta Nahum, Nahum es de los pequeños profetas, los profetas menores, o sea, los que están al final de los libros de la salvación del Antiguo Testamento. O sea, después de pasar los grandes profetas, vienen los pequeños profetas. Y entonces Nahum es uno de los profetas, muy cortito, pero sí es interesante recordar en el capítulo 1, verso 7. O sea, Nahum solamente tiene 2 páginas, el profeta Nahum en el Antiguo Testamento. Y cuando él habla en el capítulo 1, verso 7, él va a decir: bueno es Yahvé para el que en él espera. Espera. Eso quiere decir la esperanza. Un refugio en el día de angustia. Él conoce a los que a él se acogen. Precisamente, esto es lo que es la misericordia del Señor. Él va a estar siempre con nosotros y él va a reconocer a los que a él se acogen. Y en los momentos de angustia, nosotros tenemos que acercarnos a él. Y entonces viene la parte de lo que es la misericordia del Señor. El Señor es misericordioso. El Señor siempre va a estar pendiente de nosotros. Esa es la importancia. Y entonces nosotros perdemos ese sentido de la misericordia del Señor. A veces creemos que la misericordia es como un pasaporte para vivir la vida que a mí me da la gana, la vida de pecado, hacer lo que yo quiero, lo que me parece a mí que es bueno, que es malo, pero a mí me parece que es bueno. Y entonces, lógicamente, ahí es cuando yo me voy separando del Señor y me voy alejando de lo que es la vida que va que salta hasta la vida eterna. Esa es la parte que nos vamos hundiendo separándonos del Señor. Por eso hay que tener en cuenta que el Señor siempre es misericordioso y la misericordia del Señor siempre Él está dispuesto a perdonar, y nosotros somos los que nos cansamos de pedir perdón, pero siempre el Señor va a estar a nuestro lado. Y esa es la gran misericordia del Señor. Siempre está a nuestro lado, nos reconoce, siempre nos reconoce a nosotros y siempre está dispuesto a respondernos, sobre todo en los momentos de angustia. Entonces sigue ahí, cuando ellos le siguen, entonces cuando llegan
a Emaús. Emaús está como a 11 kilómetros de Jerusalén. Ya era anochecido, ya estaba cayendo la noche. Y entonces el peregrino dice, yo voy a continuar. O sea, hace intención de seguir adelante, que iba hacia otro pueblo. Y entonces ellos le dicen, quédate con nosotros. Lo invitan a quedarse con nosotros. La noche está cayendo y acuérdate que es muy peligroso andar por estos caminos solo porque hay muchos bandoleros. Y esa es la parte importante. Esa es la parte importante que tenemos que tener en cuenta, de que tenemos que siempre invitar al Señor. El Señor siempre está dispuesto a nuestro lado, pero tiene que partir de nosotros la invitación al Señor. El Señor trató como de continuar adelante. No se impuso. Dijo, no, yo me quedo con ustedes. No, Él hizo la intención de seguir. Él quería que lo invitaran para entonces Él poder sentarse con ellos. Siempre la comida con Jesucristo siempre tenía un motivo, una consecuencia. La consecuencia era precisamente la enseñanza, la catequesis. De cada comida salía una catequesis. Y esa es la importancia de aquí. O sea, acuérdense cuando al final del Evangelio de Juan, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, al final hay otra comida, que es la comida cuando ellos están pescando, no han pescado nada, y entonces ya ha amanecido, y entonces ven a un hombre en la orilla que les hace señales. Juan es el que lo reconoce y dice, este es el Señor. Le dice a Pedro, iba Pedro, Tomás, iba Natanael, iban varios de ellos. Y entonces no habían pescado nada en toda la noche. Y entonces aquel Señor les invita a pasar. Cuando ellos llegan a la orilla, ya sabían que era el Señor. El Señor aquí era el que era el anfitrión. Había preparado unos pescados, ya los tenía preparados para que pudieran comer con él, junto con él, lo que había preparado. En este caso, de este tipo de Emaús, eres el invitado. En el caso del final del lago de Galilea, él es el anfitrión. Pero entonces va a aprovechar para darle una enseñanza a Pedro. Acuérdense que Pedro lo había negado 3 veces durante la pasión. Y entonces cuando él va, estoy hablando en el versículo 21 de Juan, en el verso 15 y adelante. Después de haber comido, dice Jesús a Simón, esta es la catequesis. Aquí él aprovecha la comida para después dar una catequesis. Simón de Juan. Fíjate que no le llama Pedro. Simón de Juan. Simón era tu nombre. De Juan era porque era hijo de Jonás. ¿Me amas más que esto? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mi cordero. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez. Tres negaciones, él quiere 3 afirmaciones de fe. ¿Me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres. Como una premonición de la muerte que iba a tener Pedro en el martirio, que iba a ser crucificado, pero que él pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dito esto a Dios, sígueme. Ahí viene la misión.
tú me quieres, tú te has encontrado conmigo, ahora sígueme. Y el seguimiento es seguir las enseñanzas de Jesucristo. Nosotros a veces perdemos el sentido del seguimiento. Nos apartamos del Señor. Seguimos al mundo en vez de seguir al Señor. Y esa es la parte importante. Yo no me puedo quedar, pero siempre esto sale del encuentro con el Señor. Cuando Pablo iba con el nombre de Saulo, que iba a perseguir a los cristianos y a mover los presos en Damasco, el Señor se le aparece. Y es cuando él le dice, Señor, ¿quién eres? Cuando se quedó ciego. Y entonces dice, yo soy al que tú persigues. O sea, la identificación de Jesucristo con los discípulos. Si tú persigues a un discípulo de Cristo, a mí me estás persiguiendo, le está diciendo Jesucristo. Y ese encuentro con Jesucristo, encuentro personal con Él, se ha encontrado con Él, es lo que hace que Él cambie su vida. Y de ser un perseguidor de los cristianos, se convierte en uno más y se convierte en apóstol. Él mismo se llama apóstol, o sea, que es precisamente enviado. Precisamente, o sea, que Él toma el poder. No pierde el carácter de Él. Ese celo que Él tenía por el judaísmo, ese celo que tenía por el judaísmo, pasa a ser un celo por la enseñanza de Jesucristo. O sea, que asimismo, como es Él, lo transforma. ¿Cuándo? Cuando se encontró con Jesucristo, que después de presentarse, dice, yo soy al que tú persigues. Y entonces cuando él cae en la cuenta, y entonces ese encuentro con Jesucristo. Por eso si yo no tengo ese encuentro con Jesucristo, o sea, de verdad pienso que Jesucristo está presente. ¿Y dónde está presente Jesucristo? Una de las cosas que me acuerdo que dicen cuando uno va a Jerusalén, precisamente en el Santo Sepulcro, que es donde está la tumba vacía, dice era un predicador franciscano, dice, ustedes miren, han pasado 2 noches viajando en ese, van a pasar 2 noches, porque han pasado una noche larga viajando en el avión y han venido a ver una sepultura vacía. Pero el que estaba en la sepultura, ustedes se lo encuentran ¿dónde? En la Eucaristía. O sea, la Eucaristía es un encuentro personal con Jesucristo. Él está presente en el pan y en el vino y está presente en la Sagrada Escritura, la primera parte de la Eucaristía. La Eucaristía tiene 2 partes. La Sagrada Escritura, que se proclama, que es la palabra de Dios, no es la palabra de cualquiera, es la palabra de Dios. Y la segunda parte, que es la mesa del pan y el vino, que es donde está presente en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Y esa es la parte importante. O sea, ese es un encuentro con Jesucristo. La tumba vacía me hace ver a mí que Jesucristo resucitó, pero es que en la Eucaristía yo me encuentro personalmente con Él. A veces la gente quiere saber que el encuentro personal tiene que ser una cosa maravillosa, que se aparece una nube y aparece el Señor. No, Señor. El Señor se aparece en las cosas más simples. En un pedazo de pan y en un poco de vino está presente el Señor. Y en cada Eucaristía que yo participo, el Señor se ha encontrado conmigo. Y entonces he escuchado su palabra a través de la proclamación y me he encontrado con Él personalmente en el pan y el vino, porque esa es la presencia real de Él y lo he comido, ha entrado en mí, ha formado parte de mí. Recuerden una cosa muy importante, nosotros por el bautismo hemos sido purificados, por supuesto. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados del pecado original. Pero nosotros hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo que se nos ha infundido a nosotros por medio del bautismo. Y esa es la fuerza, esa es la savia. Es como la savia, la que tiene las plantas, que es lo que le circula por dentro y hace que retoñen y produzcan frutos. Esa savia interior, que es el Espíritu Santo, es el que nos mueve y nos saca un poco de nuestra indiferencia. O sea, nos mueve hacia adelante. Por eso nos hace hacer un seguimiento. Lo que le dijo a Pedro en esa comida a la orilla del lado de Galilea, después de que tuvo 3 afirmaciones, Pedro, ¿me amas? Entonces le dice, sígueme. Quiere decir, ahora ven detrás de mí. Siempre Jesucristo va adelante, yo voy detrás. O sea, eso es lo importante.
O sea, yo no voy delante, Él es el que va adelante y yo voy siguiendo a Él en las enseñanzas que me va dando. Por eso lo importante de esto es, cuando ellos vienen a reconocer a Jesucristo, es cuando Él parte, bendice y parte y reparte el pan en aquella pequeña cena en que estaban nada más los 2 discípulos de Maús y Él. Cuando Él hace esa acción, los ojos de ellos se abrieron y reconocieron que Él era. Ese peregrino era el verdadero Mesías que se les había aparecido a ellos. Y entonces Él desapareció. Y entonces ellos, llenos del Espíritu Santo, llenos de la fe, les había vuelto, la esperanza les había vuelto. Entonces no se podían quedar quietos en Emaús. Y dice, regresaron a Jerusalén inmediatamente. Caminaron atrás para encontrarse con los discípulos, con los apóstoles que estaban reunidos en lo que había sido el aposento alto, para comunicarles que el Señor había resucitado. Entonces ven, regresan a Jerusalén, caminan de nuevo. El camino que habían hecho con el peregrino al que no conocían, ahora lo regresan al revés, pero ya no van tristes, sino que ahora van alegres y quieren manifestar algo que es el testimonio, esa parte del testimonio, de que se habían encontrado con el resucitado, se habían encontrado con el Señor directamente. Por eso ellos regresan inmediatamente para comunicar a los demás la verdad de lo que había pasado. Y por eso ellos le dicen en el aposento, de veras ha resucitado el Señor, le dicen ellos a los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto. Dicen ellos, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Fíjate que ellos dicen, se le ha aparecido a Simón. ¿Por qué nombran a Simón? Simón es Pedro. Ese es el nombre de él. Antes de cambiarle Jesucristo el nombre, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero el nombre de él era Simón Bar Jonás. O sea, Bar quiere decir hijo de. Por lo tanto, el nombre de él era Simón Bar Jonás, hijo de Jonás, de Juan. O sea que esa es la parte importante. No había apellidos, sino que entonces se nombraban de acuerdo. Era hijo de fulano de tal. Pero entonces Jesucristo le cambió el nombre a Pedro. Pero ellos todavía usan el nombre de Simón. De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Dice, lo importante es Simón, el papel preponderante que tenía Simón. Simón era el jefe de ellos y por lo tanto era el que tenía la primera posición, que era el que sobre el cual se iba a empezar a funcionar la iglesia de Jesucristo. O sea, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. No varias iglesias, sino mi iglesia, solamente una sola iglesia. Por eso una de las cosas importantes de esto es nosotros recobrar otra vez la idea de que la Eucaristía es un encuentro personal con Jesucristo. Yo me estoy encontrando con Él a través de su palabra, igual que en Emaús. La proclamación de la palabra y el pan y el vino que se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que pasó en Emaús, pero a veces perdemos el sentido de la importancia que tiene precisamente la Eucaristía. ¿Qué es eso? Encuentro con Jesucristo. Yo no voy a mirar, no voy a ser un espectador, voy a ser un participante. Yo participo de la acción salvífica de Jesucristo que va a actuar en mí en medio de la cena pascual, que es la Eucaristía. O sea, por eso eso de decir el celebrante, no, el que va a presidir la celebración, pero yo también voy a celebrar. No es solamente el sacerdote el que va a celebrar, yo también voy a celebrar. Yo formo parte de eso. Por eso, hermanos, participamos del sacrificio mío y vuestro, precisamente para que ustedes digan, yo también estoy participando. Ese sacrificio también es mío, yo estoy participando en él. La Eucaristía no es un teatro para entretenerme, no, es una celebración para que yo en el medio de la celebración, en el medio de lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, yo me encuentre con Él precisamente en su palabra y me encuentre en el pan y el vino, que es precisamente su presencia real, en cuerpo, alma, sangre y divinidad.
Entonces, por eso, cuando en la primera lectura, en la segunda lectura, que es la lectura primera de la carta del apóstol San Pedro, capítulo 1 del 17 al 21, esa es la segunda lectura. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno, según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Temor no es miedo, temor es respeto. Importantísimo. Si yo le tengo miedo a Dios, estoy muy mal. Dios es amor. Por lo tanto, Dios me ama y encontrarme con Él es participar de la vida misma de Dios. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, cuando tú vives de acuerdo con el mundo, es una vivencia estéril, sin producto, no produce fruto. Lo ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y la sangre preciosa de Cristo la recibo yo, pues, en la Eucaristía. El Cordero sin defecto, sin mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes. Lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Estamos en los últimos tiempos. Después que Jesucristo viene, de la aparición de Jesucristo, ya estamos en los últimos tiempos. Ya solamente queda la parucía, que es la venida final de Jesucristo, la segunda venida. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Para que ustedes comprendan que la gloria de Dios es que pasó por esa muerte, por esa pasión, pasó por esa muerte, pero resucitó. La gloria quiere decir en griego doxa, quiere decir la luz. O sea, para que ustedes, los muertos, de entre los muertos, y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. La fe crea en mí la esperanza. Yo espero que el Señor va a actuar en mi vida y está actuando en mi vida. Y esa es precisamente la gran esperanza que tenemos. Y el Salmo te va a decir precisamente, enseña al Señor el camino de la vida. Aleluya. El Salmo 15, que es el que se dice en esta misa. Enséñanos el camino de la vida. Porque el camino del mundo no es camino de vida, es camino de muerte. Cuando tú sigues lo que el mundo dice y haces una realidad de tu vida de acuerdo con lo que el mundo está diciendo, vas a la muerte. Estás muerto en vida. Estás vivo físicamente, pero espiritualmente estás muerto. Porque estás siguiendo, estás perdiendo, no tienes la esperanza, no tienes incentivo. Y entonces, lógicamente, vas buscando, tratando de encontrar otras formas de que tú puedas encontrar una esperanza, salir de una angustia, salir de un pasado que te oprime. Y eso lógicamente lo vas a encontrar en la droga, en el alcohol, en el fentanil, por ejemplo, que es una cosa que está matando jóvenes, no sé a qué proporción está matando, una cantidad enorme porque es muy potente, muy mortífero. Y entonces a veces ellos no saben la cantidad que pueden coger, pero si sobrepasa la dosis, es una overdosis, precisamente crea la muerte física, o sea, mueren directamente. ¿Por qué? Porque están tratando de encontrar algo distinto en su vida que precisamente los saque de la angustia, de esa falta de incentivo, de no saber dónde estoy, qué es lo que voy a esperar de mí. Y esa falta de esperanza es la que crea la desesperación. Y la desesperación llega precisamente a pensar en el suicidio, a pensar en qué forma acabar de la vida. O encontrar otras cosas distintas. Y ese es el camino de la muerte, el camino que lleva a la oscuridad. El camino de Jesucristo es precisamente este es, Señor, enséñame el camino de la vida, que es el camino de la luz, de la esperanza, que aunque yo esté en medio de una situación difícil, cuando yo confío en el Señor y pongo todas estas cosas que tengo, que me oprimen, que me siento angustiado, el Señor las toma y hace que tú tengas la fuerza suficiente para enfrentarte a ellas. Porque el Señor está conmigo en medio del camino. Yo soy fuerte y yo caminaré adelante. El Señor hará que yo pueda seguir adelante en el seguimiento a Él. Eso es lo que da la fuerza importante. Precisamente la primera lectura es la narración de Pentecostés. O sea, cuando se produjo aquel milagro importante en los primeros discípulos,
que sí fue manifestó una manifestación con las llamas de fuego, el estremecimiento, el viento fuerte, y entonces ellos salieron energizados, y de unos apóstoles temerosos que se encerraban tras una puerta por miedo a los judíos, proclamaron libremente la presencia del Señor, y el Señor les dio la fuerza para seguir adelante, para manifestar a las demás personas lo que le había pasado a los discípulos de Maús cuando se encontraron con el Señor les dio la fuerza. Su fe salió, su esperanza renació, y entonces tenían que manifestar eso que había pasado, y ese es el testimonio. No es un testimonio frío, sino es el testimonio de lo que en realidad ha sucedido en tu vida interior. Si eso no ha pasado, es algo frío, pero lo que hace el seguimiento es cuando la persona es capaz de dar precisamente una esperanza, una vivencia, que es lo importante del testimonio, es tú lo has vivido, y entonces lógicamente eso es lo que hace caminar y seguir en la presencia del Señor. Yo creo que con esto ya hemos concluido esta enseñanza, y entonces, Carlos, yo quisiera que entonces, ok, comenzamos la grabación de la segunda parte. Los comentarios que quieran pasar. María, ¿puedes continuar? Ok, Rafaelito, tengo como 3 preguntas. Uno era Dígame. la distracción que tenemos en la misa, ¿no? Sí. Que tenemos que volver o en la oración, como tú lo mencionaste, que tenemos distracciones para no seguir distraídos. Hay que volver y decir, Señor, aquí estoy, tú eres el centro de la atención en este momento, ¿no? Exacto. Y volver a comenzar. Uh-huh. Exacto. La cuestión y lo importante es que a veces las personas que te rodean hacen que tú te distraigas mirando cosas extrañas, o sea, gente que no va vestida adecuadamente, gente que está conversando una con otra, y eso lógicamente es una batalla para poder entonces centrarse en la celebración, ¿te das cuenta? Pero entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de fe y pedir, Señor, por favor, haz que yo esté presente en tu presencia. O sea, una parte del sufrimiento. O sea, eso es tú sufres con ver a estas cosas, o sea, gente, cosas extrañas, cosas que tú no te esperas que están haciendo. Pero desgraciadamente eso no se puede evitar, porque en la Eucaristía hay todo tipo de personas. Entonces yo me acuerdo de la Santa Teresa de Jesús, que siempre se decía que la pasión es necesaria. Jesucristo tuvo que pasar por la pasión. ¿Por qué? Porque en el sufrimiento nosotros encontramos la presencia del Señor. O sea, porque el sufrimiento tiene poder de redención. O sea, que yo lo puedo aplicar a otras intenciones que yo tenga en mi vida. Ella, al final ya de su vida, se sentía bastante agobiada, estaba cansada de viajar por tantos esos caminos en carreta, tenía la molestia, ella tenía cáncer de útero, o sea que ya tenía las molestias de la enfermedad. Y entonces ella se mira al Señor y le dice, porque había la idea de, y es verdad, que en el sufrimiento hay una manifestación de la presencia del Señor, o sea que es una manifestación del amor que Dios te tiene. Entonces ella se pone así, mira al cielo y dice, Señor, quiéreme un poquito menos. Sí, con Tomás. A mí me gusta tanto esta mujer porque Qué lindo. es que tiene una salida. Ella habla con el Señor precisamente con una confianza que lo está palpando y le habla tal como se siente. A ver, otra, pero María sigue hablando, o sea. La segunda pregunta es, ¿por qué siempre decimos el Hijo del Hombre? ¿Por qué no decimos el Hijo de Dios hecho hombre? Porque eso viene de Daniel, del libro de Daniel 7, la visión que él tuvo. Si tú buscas Daniel, el profeta Daniel del Antiguo Testamento, Daniel 7.
Cuando tú dices aquí, buscas aquí, yo seguí, estoy en el versículo 13. Yo seguía contemplando en las visiones de la noche y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el Altísimo y fue llevado a su presencia. A él se le dio el imperio, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones, le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. Por eso basados en Jesucristo, en esa visión del profeta Daniel del Antiguo Testamento, que fue una visión que él tenía en el libro de Daniel, él se manifiesta como el hijo del hombre, hombre con mayúscula. Sí. O sea, el hijo del hombre fue encarnado en la humanidad, se hizo hombre también. O sea, que es una manifestación de que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Tenía las dos naturalezas. Amén. Se basa en eso, en esa de Daniel 7, precisamente en el versículo 13, cuando habla y vi como un hijo con mayúscula, de hombre con mayúscula. Quiere decir que había querido la humanidad de nosotros mismos. Y ese es el que tiene el poder, tiene el imperio y su reino no será destruido jamás. Ese hijo del hombre, ese Jesucristo encarnado que se hizo hombre también con nosotros. ¿Te parece bien eso? Sí, Rafaelito. Ok, perfecto. La otra pregunta es, cuando vamos a misa todos tenemos que participar, ¿no? Eso se entiende. La Santa Eucaristía, se entiende así. Si no soy un espectador, Pero si yo voy a la Eucaristía para entretenerme, mejor te vas a un partido de fútbol. O te vas a un cine. Sí, pero el problema no es eso. El problema, a veces estamos rezando, ¿no? Y ahí yo escucho, el padre dice, con él, a ti, por él. Empiezan a decir todo lo que el sacerdote está diciendo. Y digo, Dios mío. Y, o sea, esa es otra manera de que te saca, pues, ¿no? De distraernos. Exacto. Entonces, yo le digo un día a una señora, pero ¿por qué esto? Le digo, usted está bien que... No, es que, hermana, hay que participar. Sí, le digo, pero hay cosas que el pueblo tiene que decir y otras que el sacerdote, ¿no? Tú no puedes producir lo que el sacerdote dice. Nosotros tenemos nuestra parte. Exacto. ¿No? Me imagino que es falta de catequesis. Precisamente cuando él te dice, antes de empezar el prefacio, que te dice, este es el sacrificio mío y vuestro. O sea, el sacrificio no solamente es de él, es de nosotros también. Por eso yo estoy participando dentro de eso. Pero la gente no lo entiende, porque no han tenido enseñanza. Ese es el gran problema, no tengo catequesis. Pero yo como fiel no tengo que repetir lo que el padre está diciendo. Hay partes que yo lo tengo que decir, ¿no? Que el pueblo contesta. Que el pueblo contesta, exacto. O sea, orad, hermanos, para este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todo por eso. Este sacrificio mío y vuestro, de ustedes, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre por eso. El Señor reciba de tu mano el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y para toda la Santa Iglesia. O sea, esa es la parte importante, pero la gente no cae en cuenta porque no tienen enseñanza, no tienen catequesis. La Iglesia Católica es precisamente la iglesia donde tú encuentras gente que no sabe dónde están metidos, porque no tienen la culpa a ellos, es que no se le ha dado enseñanza, no se le ha dado catequesis. Entonces yo tuve que escuchar lo del padre y lo de esta persona que estaba acá al lado y decía, ay. Toda la Santa Misa se lo estaba dando ahí. Ya, ese es el problema, ese es el problema grave dentro de la Iglesia Católica. Y entonces después se van a otra iglesia y dicen, no, porque a mí no me enseñaron esto, porque yo no sabía de la Biblia. Señores, en 3 años la Biblia se lee prácticamente completa con las misas diarias. ¿Ya? ¿Cómo no va a haber enseñanza de la Sagrada Escritura? Paz, por Dios. Gracias, Rafaelito. Por nada. Adelante, Marce, otro. por favor. Sí, hermanos. Perdón, estoy un poquito afónica. Pero de todas maneras quiero participar mi reflexión acerca del Evangelio. En el Evangelio de hoy me parece que es un
una enseñanza de la fe, donde podemos pasar nosotros muchísimas veces en el día a día, así como los hermanos de Emaús, que nuestro Señor estuvo caminando junto a ellos y ellos no lo reconocieron muchísimas veces, por no decir todos los días. A mí o a cualquiera de nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo, donde Dios nos está hablando, Dios nos está enseñando el camino que tenemos que seguir, pero muchas veces nos olvidamos quizás de la misericordia de Él y queremos hacer las cosas del lado nuestro. Y muchas veces yo misma me pregunto, digo, pero ¿por qué, Dios mío? No es que ¿por qué, Dios mío? Es que estoy tan ocupada quizás con mis propios asuntos que no me paro y no reacciono y no recapacito y no me paro a ver lo que el Señor tiene preparado para mí. Y caigo en lo mismo que cayeron los discípulos de Jesús en el camino de Emaús, donde estoy hablando, ocupada en mis mismos asuntos, sin darme cuenta que mi Señor está aquí junto a mí, enseñándome y diciéndome quizás el camino que tengo que seguir, y yo ni siquiera lo estoy escuchando, ni siquiera me estoy percatando de ellos. Y así como dijo la hermana María, a veces estamos en la misa y nos distraemos de tantas cosas, pero quizás como cristiano mismo, yo tengo que analizar qué es lo que me distrae para tratar de evitar esas distracciones y escuchar más al Señor y sentirlo más a Él y seguir el camino que Él quiere que yo siga y seguir lo que Él me tiene preparado. Exacto. Eh, Eso nos pasa a todos, Marce, a todos nos pasa. Yo lo sé, hermano, yo lo sé, quizás a mí más que a cualquier otra persona. Sí. El salmo que usted, hermano Rafael, también. El 15, Salmo 15. Sí, el Salmo 15 que usted revisó, donde nos dice, enséñanos, Señor, el camino de la vida. Esa es. Lo leemos, lo repetimos muchas veces, lo cantamos, pero hay que analizarlo también para que nos pueda ayudar. Enséñame, Señor, el camino a la vida. Pararme, hacer conciencia de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pasando en ese momento y a saber escuchar al Señor. ¿Para qué es que el Señor me ha traído a este momento, me ha traído en este lugar? Y escuchar y participar con lo que Él quiere que yo participe. Me pareció muy, muy interesante. El Salmo, obviamente, todos los obispos, que me imagino que son los que ponen este calendario y estas lecturas juntas, obviamente una siempre tiene que ver con la otra, pero es algo que nos ayuda. Si realmente yo hago conciencia, digo yo, Marce, si yo hago conciencia y yo me preparo quizás antes de ir a la Eucaristía, haciendo lo que estamos haciendo con usted en este momento, Rafael, quizás no tan profundamente como lo podemos hacer con usted, pero si le damos una leidita, y hay ahora hay muchos videos, muchos audios diarios que uno lo puede escuchar, ya vamos quizás un poquito más preparados. Entiendo que en la Iglesia Católica no tenemos la oportunidad de preguntarle al sacerdote, así como en este momento le estamos preguntando a usted, hermano Rafael. No tenemos tiempo de preguntarle porque pues la Eucaristía dura 1 hora y si el padre, y si uno va a preguntar, muchos van a preguntar, y si el padre le contesta a uno, muchos van a contestar, pero quizás si yo me preparo de antemano, quizás voy con el corazón y la mente más preparada como para entender y absorber mejor la palabra del Señor, me parece. Fíjate, Marce, una de las cosas que siempre hay una relación, la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Es el mismo mensaje. Fíjate que esa enséñanos, Señor, el camino de la vida es relacionado con el camino de Emaús. Enséñanos a caminar contigo, Señor. Exactamente. O sea, siempre la primera lectura, el Salmo y el Evangelio van relacionados. La segunda lectura, por ejemplo, la carta de Pedro, puede o no estar en relación con el mensaje, pero cada liturgia cada misa tiene una relación con el mensaje que quiere transmitir. Todo esto está hecho por una comisión de liturgia que hay en el Vaticano, que fue lo que hicieron toda esta elaboración. ¿Te das cuenta?
Sí, sinceramente. es por eso, hermano, que en la Eucaristía diaria siempre tenemos una lectura junto con el Evangelio. Exactamente, Es la razón. Perfecto. exactamente. Muchas gracias, hermano. Por nada. Si alguien más desea participar, adelante. Buenos días a todos. Hola, Anita, ¿cómo estás? Yo soy Eva. Eva. Ah, perdón, la bola tiene muy parecida. Perdona. Ahí respecto a lo que decían las hermanas de las distracciones a la hora de la misa, un sacerdote que no recuerdo el nombre, pero uno de los famosos decía que es muy bueno usar agua bendita antes de empezar la misa cuando uno entra al templo y ponerse agua bendita, porque los demonios siempre nos van a querer atacar para distraernos Es en la verdad. de la misa. Entonces, cuando uno se pone agua bendita al entrar a la iglesia, ya las distracciones que vengan detrás, porque el demonio no va a poder contra el agua bendita, serían nuestras propias distracciones, ya no vendrían del demonio. Ya. El agua bendita es un sacramental y tiene poder, lo que estás diciendo, precisamente. O sea, es un sacramental que ha creado la iglesia. O sea, los sacramentales son creados por la iglesia. Los sacramentos son creados por Jesucristo mismo. Y entonces, lógicamente, el agua bendita es un sacramental. Sí. Entonces, él sugería eso, ponerse agua bendita antes de empezar la misa. Y si hay distracciones dentro de la misa, ya no serían que vienen del demonio, sino vendrían de nuestra propia forma de ser. O sea, nos distraemos por nuestra propia voluntad, ya no viene del demonio. El problema, Eva, que yo veo a veces es que van jóvenes, a veces con un pullover que tiene detrás en la espalda un lema que es completamente mundano. Sí, y entonces, aunque tú no creas, lo estás leyendo porque lo tienes delante. O sea, otro sacerdote que era, no sé si se acuerdan del padre Julio de San Isidro, que era casi ¿cómo no? Claro que me acuerdo de él. de la Era exorcista, sí. Él decía que cuando algo te distrae en la misa, cierres los ojos y escuches la misa. Es lo mejor, una buena recomendación. Una buena recomendación. Porque dice que todo te va, si te distraes, cierres los ojos y escuches. Es muy buena recomendación, magnífica. Eso a mí me ayuda mucho. Sí. Eso a mí me ayuda mucho, cerrar los ojos y un poquito, quizás, perdón, no es mi intención interrumpir, pero No, quizás, también si hay alguien que me está distrayendo por lo que lleva, porque bueno, a mí, el lema escrito en un t-shirt no es tan problemático como algunas señoras que van desgraciadamente tan mal apropiadamente vestidas. Eso sí que es terrible. Pero gracias a Dios ya no estamos en la época donde uno tenía que sentarse donde le decían que se siente durante el COVID, que era así. Ahora, bueno, uno tiene la libertad de si hay alguien que me está distrayendo mucho, pues me paro, me cambio de lugar. Otra cosa que yo hago es tener un rosario o un denario junto conmigo y pues tocarlo porque me recuerda a lo que yo fui Muy bien. a la iglesia. Pero lo Buena del agua recomendación. bendita, hermana Eva, yo lo voy a practicar también, definitivamente. Y también respecto a lo que decía Marcela, era de que si uno va, yo pienso en mi opinión personal, si yo me voy ya leyendo el evangelio y todo, ya no es una novedad para mí. Entonces, en cambio, si yo me voy a la iglesia y escucho el evangelio, yo estoy atenta a lo nuevo que va a haber, en mi opinión. Si yo me voy ya leyendo el evangelio, pues yo digo, ya lo leí, ya no le tomo el interés, ¿me entiendes? Eso ya lo sé, ya lo leí, ya lo leí en la casa y no le tomo mucha atención y me distraigo más. Creo que a mí me pasaría eso. Pero es que cada vez que tú lees el evangelio, la vida tuya es distinta. Y entonces tiene diferentes aplicaciones. Y entonces te vas a fijar más en un aspecto que en otro. Fíjate que cada 3 años se repite el evangelio. Porque viva la misma lectura. Pero en 3 años han pasado muchas cosas en mi vida.
Sí. otras cosas tienen importancia distinta. Y Y entonces te- me voy a fijar en temas distintos. ¿Te das cuenta? Esa es la sí. cuestión. Ajá, ok, gracias. Nada. Rafaelito, la distracción que estamos hablando ahorita no es de lo que tal vez vea la gente cómo se viste, eso lo ignoro, ¿no? Miras a otro lado y es a veces que te viene preocupaciones o otras cosas, que tú tienes que centrarte en la Eucaristía, en que estás celebrando, ¿no? En el Señor. Pero eso siempre te va a venir, pero tú tienes que tener control de que dónde estás y con quién estás. A eso voy yo, pero de que me va a venir mi distracción, me va a venir cualquier, pero es como yo lo manejo, ¿no? La distracción. Yo una de las cosas que estoy haciendo con el rosario, yo Ujú. pongo en la televisión el rosario que se reza frente a la gruta de la Virgen de Lourdes. Uh-huh. Y entonces eso me ayuda mucho, ¿te das cuenta? Porque yo estoy participando y estoy viendo la imagen, viendo, es distinto, o sea, yo creo el ambiente mismo, lo creo, como he estado ahí, me recuerda mucho la gruta de la Virgen de Lourdes, o sea, no sé, es un recurso grande que me ayuda mucho, me ayuda mucho. Y que lo puedo, como lo tengo grabado, lo puedo poner en cualquier momento. Ya. Rafael, perdón, yo tengo 3 inquietudes. Y la primera sería que por favor nos repitas lo que dijiste respecto de Pedro, que dice que Pedro es Simón Bar Jonás, Exacto. por favor. Bar Jonás, Bar quiere decir hijo de, en hebreo. Jonás era Juan, o sea, después le pone el nombre de Juan, pero es Jonás. Por eso él a veces le dice Simón Bar Jonás, hijo de Jonás. O sea, porque ellos no tenían los apellidos, no existían los apellidos. Era precisamente hijo de fulano de tal. Los apellidos mismos nuestros a veces vienen, estaba viendo yo el otro día el origen de los apellidos, a veces vienen de la profesión que tenían las personas, carpintero, herrero, herrera, o sea, el nombre de un río, de una montaña. Entonces, ¿por qué? Porque era de esa montaña o de ese pueblo, el nombre de una ciudad es el apellido. ¿Por qué? Porque lo ponían de esa forma para identificar a la persona. Hasta que se fue creando y se fue pasando ese nombre, pero originalmente, cuando van a buscar el apellido, ¿de dónde salió ese nombre? Salió de era de un pueblo determinado, era de una profesión determinada, era de una circunstancia. Río, que era cercano a un río. Villa, que era cercano de una villa determinada. Esa es la forma. Esa es la forma. Después salieron los apellidos de esa forma. Iglesias. Iglesia. Había muchas iglesias. Había Rafael, muchas. Rafael, ahí sí yo tengo problemas ya. Le digo, Tú tienes varias iglesias, Jorge. en la familia de Jorge a él le decían capilla porque era el más capillita, porque eran 5 hermanos, ¿no? Iglesias, le decían hola capillita. Ya, la segunda inquietud que yo tengo es respecto de los caminantes de Maús. Y no me escandalizo porque yo ya interiormente me he hecho un examen y mi proceder es mucho peor que el de los discípulos o de los apóstoles, ¿no? Pero sí me queda la inquietud del por qué con 3 años estando junto al Señor, viendo tantos milagros, escuchándolo al Señor cómo hablaba con esa autoridad que no le venía sino de la divinidad que él tenía. Entonces, los caminantes de Maús no lo reconocen y sobre todo, tan pronto ellos tienen la oportunidad, se alejan del sitio donde ocurrieron los hechos. O sea, vuelven a querer rehacer su vida porque ya todo terminó para ellos. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, los apóstoles también quieren rehacer su vida y se van a pescar. Exacto. O sea, entonces, ya todo terminó para ellos. Exactamente. Entonces, eso es, o ellos tenían un velo en los ojos que no
podían ver con claridad, o fue el miedo que los paralizó y los dejó en ese estado? Precisamente a veces es la falta de fe. Y entonces, lógicamente, no nos damos cuenta de cómo el Señor actúa en pequeñas cosas. Después que me dijeron eso en Jerusalén, ustedes han venido a ver una tumba vacía. Pero el Señor donde está es en la Eucaristía. Ahí está presente el Señor resucitado. Y es verdad. Desde entonces ya, yo digo, a mí no me hace falta ir a Tierra Santa. Porque es que me encuentro con Él precisamente en la Eucaristía, donde me encuentro con Él personalmente. En alma, cuerpo y divinidad. O sea, todo está ahí presente. Esa es la presencia del Señor. Yo sé que resucitó. Y a veces, pues, nuestra fe disminuye, la esperanza falta a veces. Y entonces es cuando hacemos la oración, Señor, mantén. Ahí, date cuenta del testimonio de la Madre Teresa de Calcuta, 40 años sin experimentar nada, pero ella no dejaba de orar. Todas las mañanas, junto con sus religiosas, sentaban una hora delante del Santísimo. Aunque no sentía nada. Teresa de Jesús le pasó lo mismo. Así pasa. La noche oscura, San Juan de la Cruz, cuando él habla de la noche oscura, en que no veía nada, pero el Señor se le aparece. O sea, porque pues, no dejó de orar. La oración es importantísima. Aunque no sientas nada, el Señor te va a ir iluminando gradualmente. Momentos de sequedad, momentos de desolación, como decía San Ignacio de Loyola, consolación y desolación. Esa es parte de nuestra vida. A todos nos pasa. Y la otra es, gracias Rafael, y lo otro es, en algunas apariciones los apóstoles lo reconocen, ¿no? Por ejemplo, Sí. como cuando los 10, porque no estaba Tomás ni tampoco Ni Judas. Judas, ¿no? Exacto. Exacto. Cuando estaban los 10 apóstoles reunidos, ahí lo reconocen al Señor. Exacto. Y cuando Tomás ya estuvo reunido, igualmente lo reconocen. Exactamente. Y por ejemplo, con los caminantes y en el caso de María Magdalena, no lo No reconocen. Exacto. O sea, ¿está en cuerpo glorioso o cuál sería Es el la... cuerpo glorioso, el cuerpo glorioso. O sea, el Señor se podría manifestar de diferentes maneras en su cuerpo. O sea, es lo mismo. Observa la Virgen, las apariciones de la Virgen María. La Virgen de Guadalupe, las facies de ella no representan en nada con la Virgen de Fátima o la Virgen de Guadalupe, de Lourdes, que se apareció. O sea, son apariciones reales de la Virgen en cuerpo presente. ¿Por qué? Porque se presentan de formas distintas. Porque son los cuerpos, esa es la forma que tienen los cuerpos gloriosos de manifestarse. ¿Te das cuenta? Observa la Virgen de Guadalupe. ¿Qué parecido puede haber la Virgen de Guadalupe con la Virgen de Lourdes? Nada. Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque son cuerpos gloriosos que se aparecen de diferentes maneras. O sea, lógicamente es para hacernos ver a nosotros que el Señor se manifiesta en donde menos te lo esperas. Por ejemplo, San Martín el francés, no estoy hablando del peruano, estoy hablando del francés. San Martín de Tours, que es del siglo V. ¿Qué pasó con él? Era un soldado, era ateo completamente. Iba en su caballo, con su manta, todo su uniforme, pero se encontró con un mendigo que estaba temblando a la orilla de la carretera. Entonces paró el caballo, la capa de él, que es una capa grande, la partió por la mitad y se la dio al mendigo para que se cubriera con eso. Después, esa noche, se le apareció Jesús con la capa. Y entonces le dijo, aquel que estaba allí era yo. Y es la conversión de él, el encuentro con Jesús. Es más, el nombre de capilla viene de la capa de Martín de Tours.
de San Martín de Tours. Capella, que es en latín, sale la palabra capilla, porque se conserva esa parte de la capa del que él tenía, todavía se conserva como una reliquia. Se apareció de esa forma. Es para que nosotros veamos en esa persona que está en unas condiciones a veces deplorables, el Señor está presente. En esa persona que pide auxilio, que está desorientada, el Señor está presente. Se está manifestando de diferentes maneras. No en los santos, no. Está en los santos también, pero no es buscarlo en las cosas extraordinarias, sino en las cosas ordinarias. Ordinarias, lo que te encuentras en la vida diaria. Esa persona que está pidiendo un consejo, ese es Jesucristo que está ahí. ¿Algo más, Carlos? Por mi parte, no, gracias. Todo está aclarado. Gracias. Rafaelito, Dime. hoy en día estamos viviendo un camino de Emaús, ¿no? Exacto. Vamos Si lo a caminar. aplicamos hoy en día, nos estamos alejando. Digo, nos estamos alejando en el sentido de que la gente ya cree poco, ¿no? No cree en la Eucaristía, en el altar. Agnósticos, agnósticos. Sí, Estamos viendo la ideología de género, el aborto, ajá, divididos. exacto. Entonces, yo estaba pensando esta mañana y dije, Señor, pero este padrecito me dio la respuesta, ¿no? El padre Tado en la iglesia. Ajá. Y a veces él me sorprende y pregunto así cosas y me da y digo, gracias, padre. Ya. Digo, ahorita estamos en un camino de Emaús, la soledad, y no nos damos cuenta. Y el Señor nos está invitando. Por eso en el Evangelio dice la palabra, ¿no? Muchos son los llamados, pero pocos serán los elegidos. Y eso es para asustarse, ¿no? Digo, pero no miedo de Dios, sino miedo de que nosotros mismos nos alejamos de Dios. Nosotros, como Él dice, yo te creé, te hice a mi imagen y semejanza, pero no te puedo salvar sin tu permiso, ¿no? Te creé sin tu permiso, pero no te puedo salvar sin tu permiso, sin tu consentimiento. Exactamente. Sin tu consentimiento te engendré, te creé, pero no te puedo salvar sin tu consentimiento. Así de verdad, esa es una palabra clara, o sea, sin tu consentimiento. O sea, el problema es que nosotros siempre estamos en el camino del Señor y vamos caminando. O sea que vamos a tener tropiezos, vamos a tener momentos de vacío, lo que decía Fray Ignacio Loyola, momentos de consolación y momentos de desolación. Pero siempre cuando estamos en desolación, Jesucristo experimentó la desolación. Cuando estaba orando en Getsemaní, él se inclinó y dijo, Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad. Y estaba con un miedo horrible, el pavor. El pavor es que sudó sangre, que eso es una cosa fisiológica que puede pasar, que es el grado máximo de miedo, cuando tú eres capaz de que la sangre fluya a través de tu piel. ¿Es ahí? Pero después de orar, después de inclinarse al Señor y decir, Señor, pero no sea mi voluntad sino la tuya, ya entonces él se levantó y dijo, ya estamos listos. Y se enfrentó entonces al ejército, a la cuadrilla que traía Judas para prenderlo. Dijo, vamos, adelante. ¿A quién busca? A Jesús de Nazaret, soy yo. Ya. Mira, ahí dijeron Jesús de Nazaret, ¿no? Porque él era de Nazaret. De Nazaret, pues exactamente. Esa es así como lo conocían, exactamente. Pero el nombre de él sería Yeshua Bar Yosef, hijo de José, porque legalmente, ante la ley, él era hijo de José. Era su padre adoptivo, pero era precisamente, el nombre de él hubiera sido Yeshua, que es en hebreo Jesús, Yeshua Bar Yosef, o sea, hijo de José. Gracias. Yo quería agregar un poquito a lo que dijo María.
donde dice que, ella dice que todos estamos viviendo nuestro Emaús. Y es cierto, ahora, lo bueno es que lo reconocemos. Y es lo primero que tenemos que hacer, porque es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros lo reconozcamos a Él como nuestro guía, como nuestro Dios, como el que guía nuestras vidas. Y eso es el primer paso que tenemos que hacer o que tenemos que dar. El segundo es invitarlo a nuestra vida y a que sea parte de nuestras vidas y el que guíe nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo conseguimos eso? La lectura diaria de las Escrituras. Exacto. Si leemos las Escrituras diariamente, en algún momentito, yo sé, yo personalmente soy una persona que si pudiera agregarle más horas a mi día, lo haría. Pero trato de encontrar un momentito, si es que no puedo leerla directamente, pues al menos escucharla, porque eso le da, eso es un alimento diario que uno puede consumir para que podamos reconocer a nuestro Señor, podamos ver la misericordia de Él y podamos, como digo, aceptarlo en nuestra vida y darle el lugar para que sea Él quien guíe lo que tenemos que, de la manera y el camino que tenemos que seguir. Exactamente. Así es. Así es. Si alguien desea hacer más preguntas, veo a Anita, tal vez que quiere participar. La señora Dilcia. Bien, antes de terminar. Buenos días. Hola, Señora, buenos días. Sí, bueno, he estado, a pesar de que no he estado con cámara todo el tiempo, porque tengo aquí enfermo a mi esposo en casa, tuvo deshidratación y ayer lo tuve hidratándolo en el hospital, pero ya, bueno, se va recuperando, pero estuve muy atenta o estoy siempre pendiente, como decía antes la amiga, de que si no leo, por lo menos escucho la palabra de Dios y eso es necesario a diario hacerlo. Y sí, bueno, estoy de acuerdo. La lectura de hoy me pareció una vivencia o una descripción total de cómo vivimos, dormidos a veces, sin ver los detalles, sin ver esa forma de manifestarse de nuestro Dios. Y estamos ahí como aletargados. Fíjese que iba conversando con ellos y no se dieron cuenta hasta el momento de que repartió el pan, pues. Exacto. Entonces, así vivimos, como dormidos, como aletargados, y no estamos atentos a cada una de esas demostraciones que son a diario. Por ejemplo, yo con la experiencia de ayer de mi esposo, pues la tuve, pues, de que Él se manifiesta de mil formas, y tenemos que estar alerta, despiertos, para ver en qué momento pues está Él, y en todos los momentos, porque está en todos los momentos. Uno es el que se descuida, pues, es el que no está atento, como le pasó a los caminantes de Maús. Exactamente. Así. La vida iba con ellos y no se daban cuenta de que estaba Y ahí no delante. y no se daban cuenta. Ya, así mismo, Sí. así mismo. Sí. Es como que tenemos una cortina en los ojos. Y entonces a veces, Así, danos así vida es. al Señor, devuélvenos la vida al Señor Jesús. Exactamente. Así es. Bueno. Muy bueno. gracias a su participación, señora Dilcia. La señora Dilcia, como todos sabemos, se está conectando desde Guadalajara, México. Saludos allá al país hermano. Me alegro. Que el Señor los bendiga mucho. Ahora celebran la independencia, ¿no? México es el día 15, ¿no? Sí, y yo soy originaria de Venezuela, precisamente
fui una de esas personas que salimos buscando cierta estabilidad. Ya Y veo. bueno, aquí estamos, pero siempre mis oraciones están con mi país de origen, por supuesto, Ya. deseando cada día que mejore, pues. Y Ya. que los gobernantes despierten, como hicieron los caminantes de Maús. Exactamente. Exactamente. Ya. Bien, antes de terminar con la oración final, quisiéramos invitarlos a todos los hermanos presentes y a los hermanos que nos van a contactar en las redes a las próximas clases que vamos a tener en el mes de mayo. En mayo estaremos presentes el día sábado 13 y el día sábado 27 de mayo. Los esperamos. Si no Fíjate hay- que el sábado 13 es la Virgen de Fátima. Eso comentábamos, qué gran bendición para nosotros en ese día tener una clase. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces le pedimos a María que por favor nos ayude con la oración final. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Jesús, Padre, Rey, Dios de la gloria, te damos infinitas gracias porque cada día, Padre, nos instruyes, nos alimentas con tu palabra, con las personas que nos dan estas charlas, con las personas que dan sus opiniones, mi Dios. Te damos gracias en especial por Rafaelito, por la dedicación que se da su tiempo, Señor, para enseñarnos tu verdad, ¿no? Lo que tú quieres que nosotros aprendamos, mi Dios. Ayúdanos siempre a estar atentos a tu palabra, que nuestros oídos escuchen tu voz y que penetre toda tu palabra en nuestros corazones, Señor. Y no solamente eso, sino que lo podamos vivir, poner a práctica. No es fácil, Dios mío, pero con tu ayuda todo lo podemos, porque para ti todo es posible, Señor. Bendito y alabado seas mi Dios, mi Rey. Alabado sea Jesús. Bendito eres, Señor. Y bendice a todas las personas que hemos estado presentes escuchando esta palabra, esta clase, que es el alimento para nosotros cada día, Señor. Sabemos que nos falta mucho y en fe, esperanza, creemos que tú nos guiarás, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Te damos gracias por todo eso, Señor. En el